Y el día de hoy vamos a inaugurar este panel con la conferencia de la doctora Fabiana Parra, que se titula Hacia una teoría crítica y materialista de la interseccionalidad. La doctora Parra pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ella es filósofa del sur, es doctora, es profesora y es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. En dicha casa de estudios también es docente y actualmente participa en nuestro programa de diplomado en métodos de investigación social. Es también directora del proyecto de extensión titulado Cuestionarlo todo para retejernos de otro modo. Asume filosofía y feminismo con mujeres privadas de su libertad en la cárcel número 33 de La Plata. También ha sido profesora visitante en prestigiosas universidades del mundo como la UNAM de México, la UDELAR de Uruguay, la UGR de España, que es mi alma mater, Fabiana, en la Universidad de Chile, y también para formar parte de un seminario de posgrado sobre interseccionalidad y migraciones contemporáneas. Sus investigaciones están centradas en el abordaje filosófico materialista e interseccional de múltiples opresiones, así como las genealogías críticas y las resistencias políticas. Para ello, la doctora Parra retoma aportes provenientes del campo de la filosofía política, las teorías latinoamericanas y descoloniales, las epistemologías feministas, críticas, el marxismo, el análisis del discurso y el psicoanálisis. Ha realizado numerosas publicaciones y presentaciones en Argentina y en el extranjero, es columnista en el diario Diagonales y colabora en prensa con notas de opinión. Editora de la revista Resistencias, revista de filosofía de la historia del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de América Latina, asociado a Claxo. Es coautora del libro Filosofar desde Nuestra América, Liberación, Alteridad y Situacionalidad en 2020, editado por EduLoop. Doctora Parra, muy bienvenida, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Aldo, por la presentación, por tus generosas palabras y, por supuesto, por la invitación y haber orquestado este hermoso encuentro. Siempre es una alegría volver al querido CELEI y en esta ocasión hacerlo nada más y nada menos que acompañada de grandes compañeras con quienes venimos discutiendo y conversando acerca de cuestiones que están vinculadas a la interseccionalidad, a las desigualdades, a las múltiples violencias y, por supuesto, también a las resistencias. Así que es un placer enorme para mí poder estar hoy en este panel. Y no quisiera dejar de agradecer también a la querida Paula Danel, que ha sido en definitiva la gran enlazadora de estos encuentros. Y por supuesto a las colegas, compañeras, compañeros con quienes también venimos discutiendo todas estas cuestiones, principalmente a mis compañeras del proyecto de extensión con mujeres privadas de la libertad y a las mujeres privadas de la libertad en la cárcel número 33, que voy a ver el lunes. Bueno, como decías, Aldo, el trabajo que voy a presentar en esta ocasión se titula, a modo de pregunta, Hacia una teoría crítica y materialista de la interseccionalidad. El trabajo, por supuesto, no busca responder, ni podría hacerlo de manera acabada en una sola sesión, sino más bien lo que busca es una aproximación situada, compleja, a los bordes, las comisuras, las tensiones que atraviesan a la perspectiva interseccional que en el último tiempo, y principalmente en la última década, se ha visto hiperinflada y masificada. En ese sentido, el objetivo o el propósito mayor del trabajo se vincula a poder abonar razones para revitalizar la perspectiva, entendiendo que ese proceso implica una recomplejización, es decir, recuperar el núcleo complejo del término, y una repolitización en términos de recuperar su núcleo inminentemente político desde sus luchas fundacionales. Entonces, bien, el trabajo parte de
un diagnóstico crítico que está vinculado a los procesos crecientes de neutralización y de masificación discursiva, que en el último tiempo podemos pensarlo como incluso, no solo en los ámbitos académicos, sino en los fundamentos de las políticas públicas, como un eslogan de lo políticamente correcto, y expansión ilimitada que se caracteriza por procesos de imprecisiones teóricas y desarrollos desiguales en términos geopolíticos, así como en distintas áreas disciplinares. Lo interesante, creo yo, es que así todo, pese a los intentos de neutralización de la perspectiva interseccional al ser hiperinflada, masificada y ampliamente utilizada en el ámbito académico principalmente, de las ciencias sociales y de los estudios feministas, pese a esos intentos de neutralización, al ajustarse a los parámetros de neutralidad, de objetividad de la ciencia moderna, hay un núcleo político del concepto que resiste y que se manifiesta sintomáticamente a través de ciertas tensiones epistémicas y políticas que, esta es mi hipótesis, implican en última instancia repensar la relación entre teoría y práctica, entre abstracto, concreto, que son cuestiones de frondosa discusión en el terreno filosófico, pero que en el campo de las investigaciones sobre interseccionalidad no han sido debidamente exploradas e incluso en algunos terrenos en absoluto han sido retomadas. Entonces, lo que propongo es mostrar que la tensión entre la relación de teoría y práctica está vinculada a un presupuesto, y esto que subyace es la lógica categorial, binaria, jerárquica y excluyente de las estructuras de pensamiento occidental, blanco, hegemónico. Vamos a ir de a poco aproximándonos a estos argumentos. Entonces, bien, como señalaba, el concepto se encuentra estabilizado. Hay una tendencia a, cuando se sistematiza, se formaliza, a estabilizarlo como una herramienta inclusiva de las diferencias. Esto, no obstante, presupone desatender, no examinar los procesos de producción material de esas diferencias, es decir, se pone el foco, el objeto, en las diferencias, en los cuerpos excluidos, atravesados por procesos de racialización, de proletarización, pero se deja a un lado el foco de producción materialista de conocimientos, que no es más que poder preguntarse cuáles son los mecanismos mediante los cuales se producen los procesos de exclusión. Y por otra parte, una cuestión que es muy problemática es que se trata de un concepto multifacético. La interseccionalidad puede ser tomada como un enfoque, una perspectiva, una teoría, una herramienta analítica, y se tiende a simplificarla. En el ámbito anglosajón, sobre todo, la interseccionalidad es entendida como una herramienta analítica, objetiva. Nuevamente aquí los parámetros donde la objetividad y la neutralidad son los vectores, ¿sí?, de un conocimiento académico que se ajusta a esa neutralidad, y donde se relega una dimensión práctica y donde, por supuesto, la dimensión afectiva pierde absoluto estatuto. Entonces, frente a eso, la hipótesis, lo que creo es que, recuperando sus raíces políticas mediante el trazado de genealogías políticas y críticas, es posible recuperar ese valor heurístico y político inminentemente de las perspectivas críticas como la interseccionalidad. Entonces,
la interseccionalidad no puede limitarse a ser una herramienta analítica para la inclusión de las diferencias o incluso de las diversidades, como se dice en algunos discursos, sino que si es pensada como una praxis epistémica y política, es potente para dar lugar a la configuración de articulaciones políticas y para producir conocimientos situados, atentos a la complejidad, a las contradicciones y a las coaliciones. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bien. Frente a los análisis unidimensionales, simplistas, aditivos, que atienden a un solo eje de apreciación, la perspectiva interseccional es un tratamiento situado, relacional y dinámico de la multiplicidad y la simultaneidad de opresiones como efecto de la articulación entre relaciones de poder. A propósito de estos análisis fragmentados y sesgados, cabe señalar a modo ilustrativo, hay muchos históricamente, que en la década de los años 60 y 70 del siglo XX, acaloradas discusiones entre feministas marxistas y feministas materialistas tienen lugar a propósito del reclamo del salario para el trabajo doméstico. La discusión acerca de si era viable la estrategia política de reclamarle al Estado un salario para la ama de casa era una discusión que pendía de acuerdo a si se consideraba que era la estructura que tenía primacía en la opresión de las mujeres, la capitalista, como aseguraban las feministas marxistas, o la patriarcal, como argumentaban las feministas materialistas. Esta discusión, que toma la forma de una encrucijada si es considerada en los términos dicotómicos y binarios excluyentes de decidir entre una estructura o la otra, no tiene solución posible, pero si se lee filosóficamente esta discusión, tiene un alcance mayor al dar lugar a otras cuestiones problemáticas, tales como ¿qué otras desigualdades vulneran la vida de las mujeres? ¿De qué mujeres estamos hablando cuando queremos decidir que son oprimidas por la estructura capitalista o por la patriarcal? Esto conduce, sin más, a la crítica que ya Sojourner Truth dirige a las feministas blancas, hegemónicas, que con sus sesgos homogeneizantes y racistas invisibilizan y producen un borramiento epistémico y político de aquellas en quienes se imbrincan una simultaneidad de opresiones, que son indisolubles. Entonces, en este marco de una perspectiva interseccional, los sistemas de opresión racial, sexual, heterosexual y de clase se encuentran imbricados al punto de ser inescindibles. Y en este punto es una alternativa superadora pensar esta fusión como los ingredientes de una torta donde no pueden desagregarse sin más, como dice Yuval Davis, en reemplazo de la metáfora del cruce de carreteras que aparece en las formulaciones iniciales del concepto, que es formulado en 1989 por Kimberlé Crenshaw para dar cuenta del entrecruzamiento de los sistemas de poder frente a la insuficiencia de las leyes estadounidenses para abordar las múltiples dimensiones de la opresión experimentada por las mujeres afrodescendientes. Crenshaw identifica que esta insuficiencia estaba vinculada al tipo de enfoque unidimensional centrado en la discriminación de raza y al tratamiento por separado de las discriminaciones de raza, de género, como categorías mutuamente excluyentes de la experiencia y del análisis, lo cual, como ella misma afirma, tenía consecuencias problemáticas para la jurisprudencia, para la teoría feminista y para las propias políticas antirracistas. Entonces,
Esto para señalar algunas de las características superadoras de un enfoque de tipo interseccional. Y específicamente señalar la potencia que tiene articular una perspectiva interseccional con una perspectiva materialista, en la cual existe una epistemología filosófico-materialista que comprende el anudamiento entre cuerpo y política, que se opone a la lógica categorial, dicotómica y jerárquica que escinde cuerpo-alma, pasión y ración, para pasar a postular su carácter inescindible, inseparable. Además, en este marco de una perspectiva materialista, existe una ontología que se opone a todo dualismo, una ontología que podemos llamar con Spinoza monista, y donde además existe una primacía de la sobredeterminación de contradicciones y de las coaliciones, la posibilidad de elementos, de ciertos elementos a establecer alianzas, a conjugarse, a combinarse, en el marco de las formaciones sociales entendidas como un todo complejo, estructurado y articulado. Esto merece todo un trabajo aparte porque tiene muchísimo, son de frondosas discusiones que podemos seguir discutiendo después, pero por lo pronto señalar que, en efecto, articular ambas perspectivas críticas es potente para poder salir, por un lado, de esta lógica categorial binaria, y por otra parte, para dar lugar al anudamiento entre teoría y práctica, y además para poder ver que los procesos son desiguales, son complejos y son contradictorios, y además para poder dar lugar a la singularidad en la multiplicidad y dimensionar el interjuego de las relaciones de poder. Otra característica superadora que tiene hacer esta articulación reside, a mi entender, en poder comprender el carácter material de los discursos, el carácter opresivo del lenguaje, a través de algo propio de la teoría materialista y que tiene que ver justamente con una teoría materialista de los discursos, que permite comprender cómo los discursos no son meramente ámbitos superestructurales, no se limitan al ámbito de las ideas nada más, sino que tienen que ver específicamente con procesos de sujeción a determinados lugares de la estructura social, a lugares diferenciales, y esto ocurre de manera histórica y situada, y con el aporte de la epistemología crítica, sobre todo con aquella noción de los saberes situados, es posible comprender cómo se producen estos procesos que son de subjetivación y de sujeción, y también recuperando experiencias pasadas. Por ejemplo, la de las críticas feministas a los discursos esencialistas, que ya desde la década de los años 60 del siglo pasado vienen poniendo el foco de atención en cómo ciertos discursos vinculados a una cierta biología femenina, lo que insisten, lo que quieren legitimar sin más, son prácticas excluyentes vinculadas a la reclusión de mujeres en el ámbito doméstico y la exclusión del mercado laboral o del ámbito público. Entonces, bien, esta recuperación de las críticas feministas a los discursos esencialistas son potentes, han sido potentes y lo siguen siendo para mostrar procesos de apropiación de determinados cuerpos, de exclusión, de vulneración, y también es algo que hacen las feministas negras cuando se reapropian de los discursos racistas para reivindicar su agenciamiento político y epistémico a partir de sus propias experiencias vividas, que es el término que usa Angela Davis, atendiendo a sus relatos en primera persona, y esto es algo que luego va a desarrollar Lucía.
Entonces, el eje, en un marco de análisis epistémico y político interseccional, no son ya las diversidades, no es ya un solo eje de opresión, sino las prácticas de diferenciación material que producen procesos concretos de exclusiones y de subordinación. Angela Davis, por ejemplo, argumenta que la experiencia de las mujeres negras no puede ser asimilada a la de las mujeres blancas, acá nuevamente retomando el ejemplo entre feministas marxistas y materialistas, dado que el entronque entre capitalismo y colonialismo producen una serie de cambios como la destrucción de la familia, que trastocaron las relaciones de poder generadas entre esclavos, y en ese marco las esclavas negras sufren una violencia específica ejercidas contra ellas principalmente por parte de esclavistas blancos, pero que es producto de una fusión y una imbricación de estructuras de poder. Entonces, nuevamente, para retomar la importancia de ver el entramado complejo, el desarrollo desigual como parte de una simultaneidad de opresiones en el marco de las formaciones sociales, de sociedades complejas, capitalistas, coloniales, la lectura crítica, que es una estrategia privilegiada de un enfoque, una perspectiva filosófica materialista, es capaz de leer las experiencias entrecruzadas que podemos vivir en estas sociedades complejas, es capaz de promover el reconocimiento de que las subjetividades, además de singulares en la multiplicidad, somos complejas y podemos experimentar simultáneamente la opresión y el privilegio, en contraposición al marco binario según el cual somos de manera monolítica o buenos o malos, opresores u oprimidos, entre tantos otros binomios. Y esta complejidad posibilita también atender a que la liberación de un sector no puede implicar la opresión de otro, que es también una encrucijada en la que se vieron acaloradas discusiones en torno a cuál es la estrategia política, si se trataba meramente de una inversión del lugar de dominación. En cambio, desde un marco interseccional articulado con una perspectiva materialista, es posible ver que de lo que se trata es de abolir las relaciones mismas de dominación. Esta lectura crítica, filosófica y materialista es una lectura que en el marco de una perspectiva materialista que cruza también tradiciones marxistas y psicoanalísticas, se llama una lectura sintomal, y es una lectura que justamente pone el foco en las tensiones, en aquello, en las discontinuidades, en las ausencias, para dar lugar a nuevas problemáticas y para atender justamente a lo que esos silencios dicen, aquello que calla. Quienes retoman y hacen estas primeras lecturas sintomales recuperan como el maestro de este tipo de lectura a Spinoza, que propone leer las escrituras como se lee la naturaleza, con sus saltos, sus lagunas y sus discontinuidades. Otra estrategia privilegiada para poder llevar a cabo un abordaje complejo, situado, multidimensional, relacional de las múltiples opresiones, es, como señalaba al principio, el trazado de genealogías críticas y políticas. Que en esto, específicamente, creo que reside la potencialidad de esta articulación entre una perspectiva interseccional y una materialista. Porque las genealogías críticas son capaces de dar cuenta entre el anudamiento entre cuerpo y política, allí donde se insiste en sobredimensionar, por ejemplo, el aspecto teórico, o de escindir el ámbito discursivo como meros eslóganes disociados de efectos concretos que no tendrían traducción en prácticas concretas materiales. Las genealogías críticas, por ejemplo, de la interseccionalidad, que recupera aquellas luchas fundacionales de las feministas negras de los años 70 del siglo pasado, logra mostrar que
el cuerpo, la teoría encarnada, es potente para mostrar la necesidad de hacer análisis interseccionales que tengan en cuenta la multiplicidad de opresiones. Además, el trazado de genealogías críticas posibilita revitalizar el análisis al exhibir su núcleo político en los antecedentes prácticos de la perspectiva, desafiando las lecturas deterministas que acechan y han acechado históricamente a los planteos filosóficos cuando intentan pensar el lugar del sujeto, y cuando han intentado pensar incluso el descentramiento del sujeto, a correrlo del lugar del centro y pensarlo como un efecto de estructuras, no han podido salir de esa encrucijada de pensarlo en términos reproductivistas, despojados de agencia, un planteo que articula una perspectiva interseccional y materialista, logra dotar de agenciamiento político y otorgarle un estatuto real a las luchas, a las resistencias, para pasar a dar reconocimiento epistémico y político a las prácticas realizadas de los márgenes, que también es algo que luego van a profundizar mis compañeras. Solo señalar brevemente que esta idea de margen es retomada de Bell Hooks, cuando propone pensar al margen como una metáfora espacial de un lugar subordinado e inferiorizado, pero también como un espacio privilegiado para construir conocimientos que integren experiencias y perspectivas que solo pueden tenerse desde ese locus de enunciación. Y entonces la recuperación de genealogías políticas posibilita desafiar también el curso lineal de una historia pretendidamente teleológica y dar lugar a una práctica política transtemporal, no ahistórica, donde las luchas de nuestras antecesoras resuenan en las luchas feministas actuales por la ampliación de derechos. Se trata de una polifonía acompasada con experiencias de otros tiempos, y donde la coalición de posiciones y de prácticas de resistencias dan lugar a alianzas para enfrentar toda forma de desigualdad. Puesto que un movimiento de emancipación que busque de manera integral la abolición de toda forma de dominación que se pretenda transindividual, transgeneracional, transfronterizo y en continua transformación, no puede implicar jamás la opresión de otros grupos y de otros sectores. Entonces, bien, la propuesta de esta articulación entre perspectiva interseccional y materialista busca direccionar praxis materialistas e interseccionales que recuperen el núcleo crítico, político, capaz de desestabilizar aquello que se percibe como estable y que no puede más que anular esa capacidad política y autocancelarse. Estas praxis además permiten dislocar binarismos y centramientos excluyentes propios de una lógica categorial, dicotómica y jerárquica que es propia, subyace en todas nuestras estructuras de pensamiento occidental, blanco hegemónico, y reemplazarlo por una lógica de la mixtura, de la fusión, y además permiten potenciar, como señalaba recién, agenciamientos alternativos y que promuevan alianzas contra las desigualdades. Para ir terminando, abonar a una teoría interseccional enraizada, habitar la casa de la diferencia, como ya nos señalaba Lord, y fortalecer alianzas, redes, espacios de luchas comunes para desarticular las exclusiones y opresiones, para promover, en última instancia, un conmoverse colectivamente ante toda desigualdad e injusticia. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar.